Ya estamos con Sergio Brabezo, diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Sergio, ¿cómo estás? Un placer. Mucha actualidad tenemos que comentar por delante. Hombre, con un gobierno como el de Pedro Sánchez, ¿cómo no vamos a tener titulares? ¿Cómo no vamos a tener noticias para comentar? No nos aburrimos, pero antes de pasar a hablar de Pedro Sánchez, tenemos que hablar de cosas positivas y es el milagro liberal de Isabel Díaz Ayuso. Y es que otro dato bueno, 3 municipios ya tienen menos paro que la media europea. No que la media de España ya, sino que la media europea. O sea, dato fantástico del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Uno más, porque cada semana tenemos datos buenos económicos de Ayuso. Pues sí, la verdad es que cuando tenemos una administración que realmente está al lado del ciudadano y no enfrente, pues vemos que los resultados salen. Cuando uno cree en las personas en vez de burócratas y estado elefantiásico, pues esa última opción fracasa. Lo vemos cada dos por tres. Cuando se cree en la comunidad, en la sociedad, en las empresas, en los autónomos, en los emprendedores, en que tengas la motivación por mejorar, crecer, con la única limitación de tanto como tú quieras, tanto como desees, tanto como te apetezca. Esa es la única limitación que uno puede tener. Pues al final funciona, al final vemos los resultados y con toda sinceridad te digo, Hugo, que cuando vemos esos datos me encantaría que tuviéramos al lado a nivel nacional un gobierno que no pusiera palos en las ruedas Sí. a todas el resto de administraciones. Yo creo que en esa situación pues tendríamos un gobierno, un país que no solamente hubiera recuperado todo lo perdido desde el 2019, sino que además estaríamos en un crecimiento. Ahora no estamos en crecimiento, por mucho que diga el señor Pedro Sánchez, estamos en rebote. Y Totalmente. como ejemplo, pues mira, tenemos Irlanda que está creciendo pues por encima de tasas previas a antes de la crisis sanitaria. Hugo, es que hay que creer un poquito más en las personas. Hablabas de los obstáculos del gobierno y un obstáculo reciente es el que le está poniendo Isabel Díaz Ayuso con esa medida de ajuste, de querer ajustar el IRPF al IPC para que los madrileños puedan ahorrar dinero y dinero, bastante dinero. Estamos hablando de que una persona que tenga un salario mínimo de 40 o medio de 40.000 euros, pues pueda llegar a ahorrar pues unos 300 euros, lo cual, vamos, es una pasta luego al final del año. Y eso es un obstáculo que está poniendo el gobierno de España. ¿Para qué? Bueno, pues para que Isabel Díaz Ayuso pues, no siga adelante con sus políticas liberales que están permitiendo, entre otras cosas, pues que tengamos empleo, que tengamos crecimiento económico en la Comunidad de Madrid y todo lo contrario a lo que estamos viendo a nivel nacional con Pedro Sánchez a la cabeza. Sí, mira, te voy a dar un dato que para mí es muy importante y creo que muchas veces desde la Comunidad de Madrid no lo damos de manera repetida. Mira, la comunidad, los gobiernos del PP llevan 18 años rebajando impuestos. Una persona que tiene un salario de 20.000 euros, se ha ahorrado en estos 18 años, se ha ahorrado 70.000 euros. O sea, fíjate cómo las rebajas de impuestos pueden llegar hasta triplicar Sí, lo que sería un salario en 18 años. Claro, 70.000 euros ahorrados en impuestos para una persona que gana 20.000 euros. Es que, claro. claro, ahí que estamos viendo, pues dos maneras completamente diferentes de actuar, de trabajar y de dejar espacio para poder tener una vida en condiciones. Claro. Cuando en España se dice hay que aumentar salarios, yo digo sí, es verdad, hay que aumentar salarios rebajando impuestos. Si es Claro. que la gente en España gana un salario que le puede dar para vivir de una manera cómoda. Sin embargo, ¿cuál es su mayor problema? Los impuestos. Y en No, este caso vemos eso. es que casi la mitad del salario, y esto no es una exageración, casi la mitad va para Hacienda. O sea, más de un 40% de nuestro salario mes tras mes va a parar a Hacienda. Recordemos ese dato que lo daba, entre otros, la Fundación Civismo, y es que, bueno, cada año trabajamos más de 6 meses, medio año, por tanto, para Hacienda. Es decir,
todo lo que ganamos, digamos, y todo lo que recauda Hacienda, pues es que prácticamente es el sueldo de 6 meses de vamos, de los trabajadores de todo un año. O sea, es que es una barbaridad. Claro, es que no nos estamos dando cuenta porque en España hay más de 150 impuestos, de los cuales realmente solo recaudan entre 6, 10 como mucho, si quieres, que no llegan, pero bueno, si quieres 10 impuestos como mucho, el resto de los 150 impuestos que he comentado, pues lo único que van haciendo es lastrando, dañando, quitándote esa parte de tu salario que tú necesitas y que, según los socialistas, la mentalidad de izquierdas es que el dinero está mejor en el bolsillo de Sánchez, no en el bolsillo de los Verdad. currantes y de los ciudadanos, no, está mejor en su bolsillo, porque él sabe cuáles son tus prioridades, él sabe mejor cuáles son tus prioridades que tú mismo. Entonces, o se empieza a creer en las personas y sobre todo en este momento de inflación que se quiere deflactar, es decir, ese impuesto silencioso aumentado por la inflación, rebajarlo, quitarlo, eliminarlo, que no daña a las personas. Creo que como mínimo eso es lo que tenemos que hacer desde las administraciones. No dañar. Si ya tienen impuestos, ¿qué está haciendo el señor Pedro Sánchez? Pues con la inflación, que es el impuesto silencioso, se calla, no dice nada. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues que España tiene recaudación máxima histórica en unos momentos de crisis. Y deuda histórica, recaudación histórica, pero también deuda histórica, lo cual es alucinante. Sí, es que para que te hagas una idea, desde que empezó la pandemia, desde que empezó la crisis sanitaria, el gasto público nacional ha aumentado en 70.000 millones todos y cada uno de los años. No en global, no, todos y cada uno de los años. Este año también, que ya hemos pasado la peor etapa, el peor momento. Uno podría entender que en un momento de una crisis tan grave como la que hemos pasado, pues para eso sí está el dinero, para eso sí están las deudas, para salvar vidas, para dar seguridad, para generar certeza, para eso sí. Ahora bien, a partir de aquí tenemos que gastar 70.000 millones de euros cuando estamos debiendo cada año 60.000 y además todos los años 30.000 millones de euros en intereses. En intereses. Nos endeudamos para pagar la hipoteca. Eso es lo que está haciendo el señor Pedro Sánchez. Pues esa inflación transitoria, como nos repite Nadia Calviño, iba a ser transitoria en septiembre, iba a ser, también era transitoria a finales del año pasado, en octubre, noviembre, diciembre, era transitoria en enero, en febrero, y sigue siendo transitoria a día de hoy. Bueno, pues esa inflación transitoria, como nos dice Nadia Calviño día tras día, pues va a conseguir restar 2.650 euros a cada hogar solo en este año 2022. 2.650 euros menos que vamos a tener de media, menos cada hogar en este año, Sergio. Es que es una verdadera brutalidad. Es que estamos hablando que personas que están ganando 20.000 euros, este impuesto le cae igual. Le cae igual que al más rico, claro, que pueda usted conocer. Entonces, ¿cómo podemos entender que esto un gobierno lo admita? Su primera prioridad tendría que ser frenar exactamente esto, frenar exactamente la inflación. Y estamos hablando que esto golpeará de una manera brutal a los pensionistas, a aquellos que tienen las rentas más bajas, y simplemente para ver y comparar una idea. Mira, Hugo, la diferencia entre IRPF, por ejemplo, entre Valencia y Madrid, el tipo máximo en Valencia es de un 54%. En Madrid, que ya es alto, es de un 45%. O sea, pero es que en los tramos más bajos del IRPF también tenemos la misma problemática. Es que en Madrid es 2 puntos mejor, 2 puntos más de alivio que, por ejemplo, en Cataluña. Y los culpables somos nosotros. Totalmente. Y hay una de las cosas que sucede. Estamos ingresando este año en la Comunidad de Madrid
más de 80.000 millones de euros, los últimos datos que tenemos actualizados. Por lo tanto, solo se quedan en Madrid 22.000 en presupuesto. Todo el resto va a financiar el resto de comunidades autónomas que tienen impuestos más altos y encima gastan más de lo que tienen. Sí, y no te lo pierdas. Gente como Chimo Puig nos culpa a nosotros, desde los que estamos currando en Madrid, de que estamos haciendo daño al resto de comunidades, cuando les estamos salvando las cuentas. Y nosotros orgullosos de hacerlo, pero claro, evidentemente, aquí en Madrid tenemos gente de todas las comunidades autónomas. Tú mismo eres de Galicia, yo soy catalán, estamos en Madrid. Sí, sí. Estamos aquí en Madrid y estamos orgullosos de poder ayudar a nuestra tierra. Pero lo que no estamos orgullosos es de ver cómo destrozan tu tierra. Claro. O sea, es que eso es lo que no se puede hacer. Hugo, yo lo que veo es que este gobierno socialista lo único que está haciendo es profundizar en el mismo error que nos ha llevado a esta crisis tan grave. Y para concluir, Sergio, algo que también es muy grave es como Pedro Sánchez, como el gobierno, porque aquí no hay buenos y malos dentro del gobierno. El gobierno es un solo gobierno, es un órgano colegiado y por lo tanto aquí no hay buenos y malos. Pero no estamos viendo que el gobierno de Pedro Sánchez está yendo en contra del CNI una vez más. Hoy se somete, se pliega a los golpistas catalanes en el Congreso. Y una vez más insulta al CNI, insulta a este garante de la seguridad, del Estado de Derecho, a esta institución tan importante para nuestra seguridad nacional e internacional, y se somete Pedro Sánchez a sus socios, a los independentistas catalanes. Por cierto, de quien dependía la seguridad del móvil de Sánchez y de los ministros, en ese momento del hackeo, era de Félix Bolaños, que era el titular del Departamento de Seguridad de Moncloa. O sea, es que hasta mienten con eso. Ahí has dado en la clave, Hugo, esa es la clave. O sea, ¿quién es el encargado de la seguridad de ese móvil? Pues estamos hablando de Félix Bolaños, de su propio compañero. Y se cargan a Paz Esteban. Y se cargan a Paz Esteban. Claro. O sea, es que es alucinante. Claro. Y bueno, según ellos no se la cargan, es una sustitución y no una destitución. Que es que hay que tener valor para decir este tipo de cosas y seguir tan pancho, pues como hoy hemos visto en el Congreso de los Diputados, cargando contra el resto de partidos políticos. Yo ahí, Hugo, sí que creo que estamos viendo a un Pedro Sánchez más radical que nunca, y creo que eso es debido a una desesperación más fuerte que nunca, porque fijemos qué tipo de campaña están haciendo política desde el Partido Socialista. Desde Ferraz están intentando ayudar de todas las maneras a su candidato en Andalucía, que ven que está perdiendo votos, que se está desangrando día tras día y que obviamente tiene muy difícil poder tener una buena representación. Creo que estas elecciones andaluzas va a enseñar a Pedro Sánchez realmente el problema en el que está metido. Creo que son conscientes y por eso intentan eludir todo tipo de problemas y de responsabilidades y hacer estas campañas sucias utilizando las administraciones, las instituciones, en este caso, como tú indicabas, el CNI, pues por ejemplo, que se ha llegado a utilizar el tema de las escuchas en los móviles para contraprogramar el 2 de mayo. Totalmente. Porque iba a hablar Isabel Díaz Ayuso. Es que, Hugo, es que esto es absolutamente increíble. Es que a quien se lo digas no se lo va a creer. Pero es que este es el tipo de campaña que está haciendo. Y me parece que viene por una desesperación del Partido Socialista respecto a lo que está viendo, que se desmorona su régimen socialista. Y bueno, pues estamos viendo los últimos coletazos de la desesperación de Pedro Sánchez. Sergio Brabezo, diputado, un placer como siempre tenerte aquí en Pista Digital. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo y como siempre, cuando queráis estoy con vosotros.